De todos los peleadores que he analizado, Anderson Silva es de lejos el más difícil de analizar. No es constante entre sus combates, ni siquiera es constante en un mismo combate. Normalmente estas son características de un mal peleador, o incluso de alguien que no sabe pelear. Pero Silva usó esto para convertirse en el mejor. Como Bruce Lee dijo, tener ningún método como método y ningún límite como límite. Creo yo que esta es la definición perfecta de Silva dentro del octágono. Él es un peleador versátil y adaptable. Anderson ameniza los combates con una dosis de leg kicks delanteras, side kicks y oblique kicks. ¿De dónde creen que Jon Jones las copió? De la misma forma, utiliza el jab, lanzándolo desde abajo para ocultarlo de la línea de visión de su oponente, casi como un uppercut. Él es un peleador alto y largo, así que puede emplear ataques largos lejos del rango de ataque del enemigo. Estos ataques no son para infligir daño, son para incitar al oponente a lanzarse contra él, porque en el fondo Anderson Silva es un contragolpeador. Su juego está en los contragolpes. Protéjanse en todo momento. Es lo que se le dice a los peleadores cada vez que pisan el octágono. Silva desobedece esta instrucción bajando su guardia y poniéndose contra la jaula. Esta es una regla del libro porque si no la cumples, pues terminas en la lona. Pero aún así, Silva lo hace. Él está consciente del peligro, sin embargo, prefiere arriesgarse y confiar en que puede noquear a sus oponentes con un contragolpe, aún estando en posiciones comprometedoras. Silva sabe que lo que hace es peligroso y que puede terminar noqueado en el peor de los casos. De hecho, eventualmente le pasó. En el mejor de los casos, pierde por puntos. Es por esto que ningún otro peleador se atreve a hacer lo que hace Silva. Pero ningún otro peleador tiene lo que Silva tiene, la lectura del oponente casi perfecta y la habilidad de girar con los golpes. Estas dos cualidades lo protegen de ser noqueado, pero no le ganan la pelea. Aquí es cuando entran las extrañas técnicas de Silva. En realidad no son extrañas, solo son front kicks, jabs, codazos, etc. Lo que las vuelve efectivas es que las lanza en momentos inesperados, desde ángulos inesperados. La gente simplemente no recibe ese tipo de golpes durante los entrenamientos. Todos los ataques de Silva los lanza prácticamente sin ser telegrafiado y teniendo además el poder suficiente para noquear, haciéndolo ver fácil. Juntar golpes poderosos y poco telegrafiados es algo muy complicado de lograr, pero Silva lo hace y así es como logra ganar sus combates. Solo necesita una oportunidad, un error para capitalizar. Silva deja huecos, perfectamente consciente de ellos, para contragolpear. Bajar las manos o ponerse contra la jaula es una trampa en la que sus oponentes caen como moscas en la telaraña. El apodo de Silva viene de su amor por Spider-Man, pero es cuanto menos curioso que su estilo de combate esté basado en dejar trampas, para capitalizar en los errores de sus rivales una vez hayan caído en ellas. Además, físicamente sí se parece un poquito a una araña. Vean sus piernas y sus brazos delgados y largos. No está fuerte, rara vez finaliza de un golpe. Anderson the Spider Silva necesita primero de una trampa. Esta puede ser lo que acabo de describir, pero puede llegar de muchas formas en cualquier momento del combate. Puede ser un cross, atrapar la pierna, una head kick, contragolpear una low kick, un rodillazo, el clinch o hasta un triángulo. Cualquier contragolpe con buen timing es la primera trampa que hace que el ritmo se siente a su favor. Una vez que activa el modo pánico en sus oponentes, se convierte en agresor. Comienza a perseguirlos y prepara su segunda trampa. Antes de ir de lleno con la segunda trampa, quiero analizar y clarificar otro aspecto en el juego de Silva. El brasileño no es un peleador que retrocede, al contrario, él es un peleador que mete mucha presión, incluso antes de conseguir una primera trampa. Anderson es capaz de meter presión sin lanzar un solo ataque, porque es una amenaza constante,
sus oponentes tienen pavor de su impredecibilidad. Eso tiene el bonus añadido de que drena la energía de sus oponentes, metiendo mucha presión pero sin él realmente hacer nada, logrando así aparentar un gran cardio y nunca verse cansado, ni siquiera en combates de 5 asaltos de alta presión. Ahora sí, vamos con la segunda trampa. En vez de hacer al oponente caminar a ella por su propia voluntad, como en la primera, en esta segunda trampa, Silva utiliza sus brazos para mantener al oponente donde lo quiere. Tiene un marco con el que puede golpear sin ser golpeado, y también tiene un clinch muy fuerte con el que conecta rodillazos. Tiene una increíble flexibilidad de cadera, que sus rodillazos llegan hasta la cabeza de sus oponentes, y sabe cómo aprovechar la energía para continuar con los golpes. Es un maestro en el clinch, que incluso se da el lujo de hablar mierda en él. El clinch de Muay Thai y los marcos le permiten a Silva colocar al oponente donde él lo quiere, para finalizarlo con un golpe de poder. El ataque favorito de Silva, en mi opinión, son los que vienen de su pierna izquierda. Le encanta lanzar rodillazos y head kicks zurdas, después de romper con el clinch cuando el oponente está herido. A veces el oponente decide romper el clinch o él busca hacerlo con otras técnicas, como un trip. El brasileño era una completa amenaza desde el clinch, y su pierna izquierda funcionaba tan bien porque cuando la levantaba, sus rivales no tenían forma de saber lo que venía. Tenían una décima de segundo para decidir si bloquear una head kick o bloquear un rodillazo a la cara. Entonces, el striking de Silva es impredecible y sorpresivo. De repente cambia de estilo, como si se transformara en un peleador completamente diferente. Puede estar retrocediendo con una sonrisa y lanzando ataques ligeros. De repente puede plantarse con las rodillas bien flexionadas y con una mirada seria meter presión. O de repente puede bajar las manos y comenzar a hacer provocaciones. En los 3 escenarios está buscando el contragolpe, manteniéndose al borde del rango del ataque de oponente, o está buscando romper el ritmo para lanzar un ataque propio. Silva está muy cómodo en la pelea de pie, pero no sería así si no tuviera una excelente defensa contra derribos. Mantener las manos abajo le da una ventaja adicional, que es clave para que el estilo de Silva pueda funcionar. Las manos abajo le permiten defender los intentos de derribo del oponente simplemente con empujar su cabeza y retroceder. No obstante, Silva tiene excelente suelo gracias al jiu-jitsu brasileño que practicó con los hermanos Nogueira, y sabe que no tiene problemas si llega a ser derribado, pero sabe que su potencial está de pie, en el striking. Es por esto que Silva defiende la mayoría de los derribos, y tiene una precisión del 69% según los datos de la UFC. Únicamente tiene 2 derrotas por sumisión. Estas fueron antes de la UFC y fueron más mala suerte que falta de habilidad. Por último, en el grappling quiero destacar que para alguien que no busca el suelo, Silva tiene un porcentaje de precisión de derribos del 77%, lo cual es bastante alto. Voy a repetir la frase con la que inicié el video. De todos los peleadores que he analizado, Anderson Silva es de lejos el más difícil de analizar. No es constante entre sus combates, ni siquiera es constante en un mismo combate. ¿Por qué será así? Porque Silva lo que quiere es probar nuevas cosas e intentar nuevos trucos, como un artista que moldea su entorno en base a lo que pinta en su imaginación. Anderson Silva no pelea para ganar por puntos. Es evidente en sus combates, particularmente contra Bisping, que lo que busca es la finalización espectacular, no ganar por puntos. ¿Cómo es posible que alguien a que no le importa ganar sea no solo un ganador, sino el mejor artista marcial de todos los tiempos? ¿Cómo es posible que alguien tan inconstante, que hace lo que quiere, salga de la nada y se vuelva el GOAT de un deporte? Como dice una grandiosa frase de una grandiosa película, Ratatouille, no cualquiera puede cocinar, pero sí de cualquier lugar puede surgir un gran chef. Anderson Silva nació el 14 de abril de 1975 en Sao Paulo, pero se mudó a Curitiba con sus tíos.
como Peter Parker. Desde pequeño amó el deporte y las artes marciales. Según él, comenzó a practicar jiu-jitsu con sus amigos y buscaba enfrentamientos con niños mayores que él. En un inicio, Silva quería ser futbolista, pero afortunadamente para los aficionados de las MMA, Silva llegó tarde a las pruebas del equipo, ocasionando que se lo llevara el profe de box. Pero en realidad su primer contacto con las MMA fue el capoeira a los 8 años, cuando iba al colegio. En su adolescencia, aparte del fútbol, Silva comenzó a practicar Muay Thai y capoeira. Además de todo esto, Silva cuenta que se inspiró de Bruce Lee y de jugar al Tekken, y fue con todos estos antecedentes, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Box, Fútbol, Tekken y Bruce Lee, que Silva adquirió las bases para lo que se convertiría en un estilo único de peleador de artes marciales mixtas. Lo impresionante aquí es que todo esto vino por una carencia. El brasileño no contaba con los recursos para pagarle a un buen entrenador y practicar lo que quisiera. Silva tuvo que adaptarse a las circunstancias, tuvo que inspirarse en lo que tenía acceso, que eran las películas, los videojuegos y las artes marciales callejeras con amigos. Pero él hizo todo esto porque simplemente amaba el deporte. Usó el amor como fuerza creativa y eso lo catapultó como no tienen una idea. Rechazando la idea de ser policía como su padre y su hermano, Silva decidió dar el salto profesional el 25 de junio de 1997 en busca de dinero para su familia y porque no tenía nada que perder. Además, según él, nació para pelear. Cuando Silva comenzó a pelear, las MMA aún no eran el deporte consolidado que conocemos hoy en día. De hecho, en Brasil lo conocían como vale tudo y tenías que pelear varias veces en un mismo día. Cuando te gusta algo, te vuelves bueno, y Anderson amaba pelear, así que tuvo éxito en sus inicios como peleador profesional. Sin embargo, eventualmente la adversidad llegó, y Silva perdió. Volvió a entrenar y a mejorar, pero volvió a perder. Aunque debo mencionar que 3 de sus derrotas antes de la UFC fueron contra japoneses y en Pride. Tenía desventaja porque debía pelear contra tipos de 205 libras mientras él solo pesaba 187. Además, una derrota fue por descalificación y la otra fue una decisión sin mucha acción. Aquí Silva tuvo que aplicar la perseverancia, algo que no aprendió de ninguna parte, pero que era necesario para que pudiera alcanzar su máximo potencial como artista marcial. Finalmente, la perseverancia más el talento natural de Silva, más su pasión por el deporte y su voluntad de aprender sin importar las circunstancias, formaron al Anderson Silva que todos conocemos. Desde que entró a la UFC a los 31 años, no paró de ganar, obteniendo el título de campeón en su segundo combate y defendiendo 11 veces su cinturón, finalizando la gran mayoría y saliendo casi ileso de cada combate. Su primer gran desafío en la UFC fue Chael Sonnen, y en la revancha lo finalizó. Silva parecía invencible, subiendo a los semipesados y con una racha de 19 victorias, descontando aquella descalificación contra el japonés. Su único error fue ser demasiado confiado. Finalmente, este error le pasó factura, y Weidman se aprovechó. Obtuvo una revancha inmediata contra Weidman, pero esta vez flaqueó su mejor extremidad. Lejos de desmoronarse, Silva vio la lesión como una oportunidad y siguió adaptando su juego, al igual que había hecho durante toda su carrera. Conforme envejeció y sus reflejos se hicieron más lentos, Silva tuvo que dejar de apoyarse tanto en sus reflejos como principal defensa, y comenzó a utilizar bloqueos y manipulación de los brazos del oponente. Esta transición la llevó a cabo después de que se rompiera la pierna. Este incidente ocasionó que Silva, inhabilitado para usar su mejor arma, la pierna izquierda, comenzara a practicar boxeo y Wing Chun. La verdad, no conozco a nadie que practique este arte marcial chino, pero esos bloqueos, movimientos y puñetazos cortos seguramente vienen de ahí. Desde el desafortunado accidente que tuvo en su revancha contra Weidman, Silva quería volver a ganar, y creía que aún podía hacerlo. Y si lo hacía, se convertiría en el superhéroe de su hijo. Sin embargo, el tiempo de recuperación de su fractura y la suspensión por el uso de esteroides le quitaron tiempo.
El tiempo lo alcanzó como a todos. Era momento de retirarse. Silva tenía ya 40 años, pero siguió insistente en pelear. Él decía que peleaba para divertirse, pero su cuerpo ya no era el mismo. Tristemente, la leyenda no supo retirarse y terminó con 5 derrotas más en su récord y solo una victoria. Poniéndote en sus zapatos, imagina retirarte cuando tu vida es entrenar y estudiar. Al final regresó espectacularmente al boxeo, pero lo que importa aquí son las MMA, donde terminó con un récord de 34 victorias, 11 derrotas y un no contest. ¿Es Anderson Silva el mejor de todos los tiempos? El brasileño tiene el reinado como campeón más largo de toda la UFC, con 2.457 días, o 6 años y casi 9 meses. Tuvo una racha de 19 victorias consecutivas, mayormente finalizando a todos sus oponentes. Incluso el GOAT de las MMA, Jon Jones, afirmó que se inspiró de él, y es un gran fanático suyo. De hecho, la inspiración es clara en los primeros combates de Jon, y con las sidekicks a la pierna. Tiene argumentos de sobra para ser considerado el GOAT, pero con frecuencia se le relega, quizá porque salió positivo por esteroides, pero Jones también lo hizo. Si van a descalificar a Silva, mínimo háganlo por razones con más peso. Muchos se dopan y él lo usó para recuperarse. Además, miren su físico, ni parece que entrena. Lo más probable es que no llegue a ser el mejor de todos los tiempos. Silva se hizo el mejor porque amaba pelear, pero no puede ser el mejor porque ama pelear, porque no supo retirarse. Sin embargo, los únicos tristes son los fanáticos, pues él está contento de haber pasado más tiempo dentro del octágono, y dice que sus mejores momentos los vivió con sus oponentes dentro de él. Anderson "La Araña" Silva es como el Leonardo da Vinci de las MMA, pues él solo fue un artista que quería proyectar su imaginación dentro del octágono. Muchos pueden imaginar, es fácil imaginar, pero pocos pueden realmente traspasar lo que visualizan al octágono y salir victoriosos como Silva. Este hombre hacía maravillas, como cuando noqueó a Forrest Griffin con un simple jab, en una categoría de peso que ni siquiera era la suya, cuando peleó contra Sonnen con una costilla rota, cuando regresó después de una terrible lesión y le ganó a Díaz con 39 años. Silva logró hacer todo esto porque ya lo había hecho. Todo lo que vemos en el octágono, Silva ya lo hizo en el entrenamiento. Y quienes lo han visto entrenar dicen que si no supieras que se trata de Silva, no te darías cuenta de lo bueno que es en realidad. Esto lo que demuestra es que las MMA son un deporte en gran medida mental. Silva no tiene ni de lejos el físico más privilegiado ni hace los entrenamientos más brutales, pero aún así gana. Él gana por 3 cualidades suyas: su imaginación, su amor y su adaptabilidad. Este es el secreto de la araña. Sin más que decir, les deseo un entrenamiento implacable. Nos vemos a la próxima. When you train this, is step by step, you become better and better. Because the focus is not about hurt people. Is you understand the Skill. the martial arts philosophy. Sure. And you control your body. You know. Time you have the next level. Change the information and let's go to enjoy. You know, life is so amazing and I'm so happy to be here. And I try to pass my knowledge for everybody. Love, passion. You have a love. You love your job. You love your training. That's the secret.